Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de estos webinars dentro del programa de P-Learning. Nuevamente, daremos, pues ahora sí que inicio a un contenido más que fortalecerá todo este programa y esperemos que a ustedes este tema de edificios digitales que nos va a dar Juan Pablo Borray. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos nuevamente. Y listo, sin más preámbulos, vamos a tener la presentación y al final unos anuncios de mi parte. ¿Listo? Pues adelante. Gracias, Michelle. Buenos días a todos. Muy bien. El tema de hoy es edificios digitales y bueno, básicamente es cómo nosotros como Panduit, como fabricantes, estamos viendo el futuro de la infraestructura de cableado, cuáles son las aplicaciones que van a utilizar el cableado en un futuro y bueno, algunos cambios y productos que hemos desarrollado específicamente pensando en este tema. Vamos a comenzar. Hola, perdón, ¿me escuchan ahora sí? ¿Sí? Ok, es que a mí que me parecía que estaba en mute. Ok, esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de tendencias, vamos a hablar de edificios digitales, un concepto que conocemos o que nosotros hemos identificado como el techo digital. Vamos a hablar de iluminación digital y por qué es importante, cuáles los casos de uso de la iluminación. Vamos a hablar de Power over Ethernet porque es importante cuando hablamos de edificios digitales. Y bueno, pues por último vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con un cableado estructurado para edificios digitales y los productos más recientes que hemos lanzado al mercado para estos edificios. Como les digo, es al final de la presentación de hoy, la idea es que ustedes tengan una idea de hacia dónde va la infraestructura, qué es lo que nosotros estamos viendo como fabricantes específicamente en el tema de edificios y bueno, cuáles son los productos, algunos de los nuevos productos que hemos desarrollado pensando específicamente en el tema de edificios. Empecemos con la parte de tendencias. Entonces, básicamente, y como muchas cosas hoy en día, la principal tendencia que vemos es el Internet de las cosas. Entonces, el Internet de las cosas hace que yo tenga una cantidad de dispositivos conectados a la red, los cuales generan una información muy importante para la toma de decisiones de negocios. Entonces, el Internet de las cosas se puede aplicar a diferentes cosas, no solamente para, no sé, para un tema en particular, sino nosotros, por ejemplo, en el tema de edificios lo estamos viendo como los dispositivos que se conectan para hacer negocios. Y dentro de esos dispositivos podemos tener en cuenta todo el tema de iluminación LED, aires acondicionados, seguridad, etcétera. Se estima que 1.500 millones de dispositivos están conectados en 2017 y se esperan casi 4.500 para 2020. Solamente de esta parte de los dispositivos de negocio, para hacer negocio, perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes se dan cuenta y se ponen a pensar, muchos de estos dispositivos van a estar conectados y alimentados a través del cableado estructurado. No estoy diciendo que el 100% de estos dispositivos lo van a hacer, pero sí la gran mayoría pueden hacerlo dado que necesitan una alimentación y la parte de datos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso porque ahí se abre una oportunidad muy grande para nosotros como fabricantes y proveedores de infraestructura de comunicaciones. El tema de los millennials es otro de las tendencias y básicamente se ve en dos cosas. Bueno, lo primero es que en esta tabla que ustedes ven aquí a la derecha, lo que podemos ver es que hoy en día la fuerza laboral, más del 50% de la fuerza laboral está compuesta por millennials. Y bueno, el tema con los millennials, que es una generación a la cual muchos de ustedes pertenecen, es que se preocupan por más unas cosas diferentes a las que nos preocupábamos en generaciones diferentes. Hoy en día no es solamente tener un trabajo donde yo tenga una paga, un salario adecuado, sino que, por ejemplo, otros aspectos como el lugar de trabajo, como que también me siento yo en el lugar de trabajo son importantes también. Yo puedo tener, o lo que se ha establecido es que se puede tener un trabajo donde
sueldo, la paga es muy buena, pero si el lugar de trabajo donde se desarrolla estas actividades no es la que me gusta, pues muy probablemente no voy a estar a gusto en ese trabajo. Entonces, lo importante aquí es tener en cuenta esas nuevas como costumbres y eso hace que también los lugares de trabajo, pues los dueños de las empresas se esmeren por tener unos lugares de trabajo muchos más atractivos hoy en día. Aquí lo estamos viendo. Eso ayuda a atraer el talento y retener a los mejores. O sea, esto hace solamente tener un lugar de trabajo adecuado, hace que yo pueda tener una fuerza laboral con menos rotación y que esté mucho más comprometida con las empresas. Y eso, pues directamente lo que va a afectar en este caso, pues es a la productividad de cada uno de los empleados. Y nosotros, pues como fabricantes otra vez de tecnología, tenemos una en gran parte muchísima responsabilidad en lo que tiene que ver en crear estos nuevos espacios. Entonces, es otra de las tendencias. Esto ya lo había nombrado anteriormente, es el número de enlaces o nodos en la red. Como decíamos, como les decía anteriormente, en el pasado yo solamente conectaba computadoras, pero a medida que ha ido avanzando el tiempo, ustedes pueden tener todas estas aplicaciones que ven aquí abajo en el cuadrito conectadas a la red. De hecho, hoy ya no conecto tantas computadoras. En este gráfico que ustedes ven por aplicación, se van a dar cuenta que, por ejemplo, lo que estoy más conectando hoy en día son cámaras de seguridad y eso crece constantemente. El segundo aplicación que crece también en cantidad de nodos, en cantidad de dispositivos, son los controles de acceso. Y hay una que, si ustedes se dan cuenta, va a tener un crecimiento exponencial en los próximos años, es todo el tema de iluminación, que es esta que tiene los cuadritos acá. Entonces, el tema de iluminación es muy importante porque si ustedes se ponen a pensar, la iluminación es lo que existe en cada espacio de un edificio, de una escuela. Piensen en cualquier espacio y lo que van a ver ahí que es común es la iluminación. Y ya vamos a ver cómo la iluminación afecta o puede ayudar o es parte fundamental más bien del concepto de edificios digitales. Entonces, importante aquí tener en cuenta la cantidad de nodos que vamos a tener, porque eso para nosotros significa que vamos a vender muchísima más infraestructura o tenemos la oportunidad de vender muchísima más infraestructura de la que vendíamos antes. Como les decía anteriormente, solo conectamos computadores. Hoy tenemos una cantidad de dispositivos que requieren ser conectados y además con tecnologías con Power over Ethernet, pues hace que sea aún más necesario, ¿no? Entonces, el tema de los enlaces y los nodos en la red es importante también tenerlo en cuenta. Esto tiene que ver un poco también con lo que les hablaba antes de los espacios de trabajo. Existen ahora certificaciones a nivel mundial que lo que miden es qué tan amigable es un edificio para las personas que lo habitan. Entonces, por ejemplo, aquí existe una certificación que se llama The Well Building Institute y es un estándar para edificios saludables. Lo que busca es mejorar la salud y el bienestar de los ocupantes y esta es una certificación que se entrega al edificio basada en el desempeño. ¿Qué es lo que voy a medir? Pues son estas 7 cosas que ustedes ven acá. Aire, agua, concentración, iluminación, pues estado de forma, qué tan cómodo me encuentro ahí y todo lo que tiene que ver con eh, como interacción con naturaleza, plantas, ese tipo de cosas que podamos encontrar en ese lugar. Entonces, la importancia para el negocio de un edificio saludable es, como ya habíamos dicho, es ayudar a atraer y retener el talento, reducir los costos de operación y ya vamos a ver por qué. Yo tengo mayor productividad cuando tengo un lugar donde la gente se siente mejor, automáticamente la productividad sube. Y lo mismo o en forma contraria, el ausentismo va a disminuir también. Entonces, de cierta forma ayuda a fortalecer la marca corporativa. Y aquí hay varios ejemplos. Entonces, ustedes pueden haber escuchado de cómo son las oficinas de Google, de Facebook. Ahorita mismo hay una tendencia de oficinas, de renta de oficinas con WeWork, que donde pareciera que uno va a jugar más que a trabajar. Y básicamente lo que hacen ellos es tomar ventaja de esto específicamente para mejorar la productividad. Y como les decía, ayuda a fortalecer la marca corporativa. ¿Quién no quisiera trabajar en un lugar de estos?
pues cuando se sabe todos los beneficios y todas las ventajas que tiene tenerlos, ¿no? Entonces, esto es otra de las tendencias que estamos viendo y es importante para el tema de edificios. Ok, basado en esas tendencias pasadas, pues empezamos a hablar ya de lo que conocemos como edificio digital. Básicamente, el edificio digital es poder tener todas las tecnologías interconectadas. Lo que ustedes ven aquí al lado derecho son todos los posibles sistemas que yo voy a encontrar en un edificio, sistemas de administración, sistemas de iluminación, aire acondicionado, energía, etcétera, donde hace algunos años cada uno tenía una administración diferente y muchos tenían hasta su propia red. Si para no ir muy lejos, piensen en cómo eran el cableado de las cámaras de seguridad anteriormente. Esas cámaras de seguridad utilizaban cableado, no utilizaban cableado par trenzado, sino utilizaban cableado coaxial. Hoy en día, la mayoría de las cámaras utilizan cableado de par trenzado para su conexión y Power over Ethernet para funcionar. Entonces, lo que estamos viendo es que todos estos sistemas están convergiendo sobre la misma red. Eso tiene varias ventajas. eh, desde el punto de vista del administrador, pues que voy a tener una sola red que administrar, voy a tener un solo sistema de control al cual todo el mundo va a tener acceso, pero por el otro lado también tiene ciertas desventajas y es piensen qué pasa al edificio si esta red se cae por alguna razón. Y ahí es donde específicamente pues nosotros empezamos a aportar como fabricantes. Siendo la base de todo esto, la red de cableado, pues debe ser una red confiable, 100% por un lado, y por otro lado, pues que tenga todas las características de poder cambiar y evolucionar como va cambiando el edificio con el tiempo. Entonces, todos los productos que nosotros diseñamos actualmente están pensados para poder lograr este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ustedes saben, uno de los temas importantes de Pando es el tema de la calidad. Entonces, desde el punto de vista de cómo funcionan los productos o la red, no vamos a tener ningún problema si se utilizan los productos adecuados, si son instalados por nuestros canales certificados, pues la base, por lo menos, va a estar, la vamos a asegurar, ¿no? Ya de ahí lo que yo elija para cada uno de los sistemas, pues va a depender de las diferentes características y necesidades que yo tenga, pero la base de todo esto es la infraestructura y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, estos edificios digitales interconectan tecnologías, como había dicho, me dan un manejo centralizado de todos los diferentes sistemas y adicionalmente me están generando información con la cual yo puedo realizar analíticas y, como les decía, tener o tomar decisiones importantes o que afecten el negocio, en este caso el edificio. Entonces, este es como el concepto general de los edificios. ¿Qué beneficios trae? Pues, como hablaba, maximizar la productividad de los empleados y en dado caso retenerlos, mejorar el aprovechamiento del espacio, el ahorro de consumo energético, la seguridad, optimizar las operaciones del edificio y, como les decía, poder tener información que antes no tenía para tomar decisiones y, por ejemplo, mantener un mejoramiento continuo de las operaciones del edificio. Entonces, esa sería la razón de tener todo conectado en un edificio específicamente. Dentro del edificio, pues hay un concepto súper importante que es todo lo que tiene que ver con el techo digital. El techo digital es pues el lugar donde hoy en día voy a encontrar todos los dispositivos que, que están conectados a la red, pero además está la iluminación. Yo les hablaba ahorita de la importancia de la iluminación, porque si ustedes piensan en cualquier edificio, piensen en cualquier construcción, en cualquier construcción, lo mínimo que van a encontrar en cualquier espacio de esa construcción es iluminación. Entonces, es algo que nosotros podemos aprovechar para diferentes cosas. El concepto de iluminación está cambiando hoy en día y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, estamos hablando ahora de iluminación digital, donde básicamente, bueno, más bien en el techo digital, como ustedes pueden ver acá, voy a tener todos estos dispositivos. En un edificio hoy en día, esto es lo que yo instalo. Iluminación, sensores, automatización, aires acondicionados, cámaras de vigilancia, puntos de acceso. Hoy resulta que todas estas aplicaciones están conectadas a través de la misma red de datos. Van conectadas a un switch donde yo probablemente tengo un software para hacer la gestión de los edificios y puedo tener ciertas aplicaciones también donde yo puedo tener, no sé, temas como control de la iluminación, bajar la intensidad,
cambiar de colores. Cosas muy específicas que yo puedo hacer, que yo podría hacer y que podrían ayudar a mejorar, como hablábamos, cualquiera de los aspectos que nombré anteriormente, pero cosas que hoy en día pues yo no puedo hacer, ¿no? No en todos lados tengo la posibilidad de subir o bajar la intensidad de la luz, cambiar de colores, subir o no sé, cambiar las persianas. Cosas de ese estilo que me puedan ayudar, como decía anteriormente, a mejorar la productividad en esos edificios, en esas oficinas donde están instalados estas aplicaciones. En el techo digital, pues anteriormente teníamos diferentes redes, como les había dicho, y hoy en día tenemos todo bajo la misma red. Y el sistema que viene a complementar o que viene a acompañar las aplicaciones que ya teníamos desde hace un tiempo es el de la iluminación. Y esa iluminación, pues esa iluminación van a ser componentes más de la red y esas componentes me van a poder o se van a convertir en fuentes de datos. Lo que yo voy a tener y lo que me interesa a mí es poder proveer una red IP convergente para edificios y sistemas de IT. Como les decía antes, anteriormente solo quería conectar yo computadoras, pero hoy todo está basado en IP y todo está conectado ahí. Entonces, el primer mensaje que les quiero dejar aquí es el de la importancia del cableado hoy específicamente, más que antes, porque antes, pues si se caía el cableado, pues se caía solo se caían los teléfonos y se caía pronto las computadoras. Pero hoy en día, si se cae el cableado, mire, vamos a dejar todo el edificio sin funcionar. Y ahí es donde, pues, podemos hacer nosotros una diferencia también con Panduit. Ustedes saben que nuestros productos, pues como ya habíamos hablado, les había comentado, el tema de la calidad es inherente en ellos o ya está muy involucrado desde el diseño y es una de las ventajas que nosotros podemos tener. Ahora, al convertirse cableado no solamente la fuente de datos, de información, sino la fuente de energía o el medio por el cual se transfiere la energía para que muchos de estos dispositivos funcionen, entonces cobra aún más relevancia con tecnologías como el Power over Ethernet, que ya vamos a hablar más en detalle. Este es solo un ejemplo de cómo funciona, cómo sería una transición de infraestructura de iluminación tradicional al lado izquierdo a una infraestructura de iluminación digital en el lado derecho. Entonces, al lado izquierdo, pues esta es la forma como se instalan hoy en día las fuentes de iluminación, una fuente de energía como tal y otra fuente de control, otra red de control diferente, cuando hoy en día todo lo podemos hacer a través de la red IP, es decir, del cableado estructurado que conocemos nosotros ampliamente. Todo ese funcionamiento de todos los dispositivos que están aquí lo vamos a proveer nosotros a través del cableado. Entonces, otra vez, como les decía, lo importante aquí es poder diseñar una red e instalarla de acuerdo o teniendo en cuenta qué es todo lo que yo voy a poder instalar. Entonces, no es solamente cuántos puestos de trabajo voy a tener, cuántos puestos de trabajo, cuántos sensores, cómo voy a manejar la automatización, la climatización, cuántas cámaras, cuántos puntos de acceso. Entonces, hoy en día se vuelve un poquito más complejo el cálculo o hacer un listado de materiales para un proyecto, porque nosotros tenemos que saber, o quien está diseñando ese proyecto tiene que saber exactamente qué es lo que va a poner, qué va a instalar para cumplir con todos estos requerimientos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se está viendo hoy en día. Bien, la iluminación digital a primera vista podrían parecer lámparas o luminarias común y corriente, pero tiene ciertas diferencias. Una de ellas es que funciona con Power over Ethernet. Power over Ethernet es que a través del mismo cableado estructurado yo les voy a dar la alimentación que necesitan. Entonces yo no necesito conectar esto a la red eléctrica, sino que en este caso, en el caso más sencillo, el switch mismo al que está conectado a esta lámpara le va a dar la alimentación para que prenda, para que encienda y apague y bueno, y hacer todas las cosas que se requieren. Al ser PoE, una corriente directa, es mucho más segura y los voltajes que se manejan también son mucho menores que una red tradicional. Entonces esa es una de las ventajas que tenemos sobre la red tradicional. Pero estas características hacen que el cable que yo voy a utilizar pues no sea el mismo cable. Entonces ahí es donde ustedes pueden empezar a ver cuál es la diferencia entre el cable de Pando y de los demás. El otro cable está, por ejemplo, diseñado para
que soporte categoría 6 o 6A o 5E o la categoría que sea, pero adicionalmente hoy en día tenemos que asegurarnos de que el cable soporte PoE o Power over Ethernet. Entonces, no es lo mismo. El Power over Ethernet tiene una incidencia directa, un efecto directo sobre el cableado, y es que este se calienta y el calor produce pérdidas de desempeño en la red. Entonces, yo necesito que el cableado al cual le voy a poner Power over Ethernet sea capaz de disipar ese calor para que no tenga yo ningún problema en la red, ¿no? Entonces, como les decía, estas lámparas se conectan a través de cables RJ o conectores RJ45, es energía eficiente y pues me da muchísima más capacidad de control y ajuste con solo conectarlos a la red. Como veíamos antes, para hacerlo en un sistema tradicional yo necesito hasta 3 redes para poder hacer esto. Y esto lo que va a hacer es que esta iluminación, estas luminarias hagan parte de la red. O sea, así como un teléfono, ahora la iluminación o la lámpara pues va a ser parte de la red. Entonces va a tener su dirección IP y va a ser un dispositivo común y corriente de la red. Estos pueden incorporar sensores o analíticos para poder tomar la información que se está conectando ahí, se administra en forma centralizada y pues es inteligente, ¿no? Entonces ya vamos a ver un poquito más para qué me sirve a mí todo este cambio. Hablábamos de Power over Ethernet. Esto es Power over Ethernet, es una tecnología que está en el mercado desde 2003 más o menos. Y como les decía, la idea de Power over Ethernet es que a través del mismo cableado de red yo pueda alimentar los dispositivos que están en la red. Entonces eso quiere decir que cuando anteriormente yo un teléfono, por ejemplo, necesitaba la red, necesitaba conectarlo a la red por un lado y por el otro lado un adaptador para darle energía, hoy en día ya no lo necesito, simplemente conectando el cableado de red ya voy a obtener esa información que se requiere. Entonces lleva más de 15 años en el mercado y hoy en día estamos acá en esta versión que está dentro del recuadro verde, donde yo puedo entregar energía hasta 60 vatios o hasta 99, dependiendo del tipo de que sea. Si se dan cuenta, hay tipo 1, 2, 3 y 4. En este caso estamos hablando del 3 y el 4. Y adicionalmente yo puedo también transmitir por ese cableado o al mismo tiempo 10 gigas. Entonces, esto es donde estamos hoy. Esto hace que cuando al principio yo solamente podría, por ejemplo, alimentar, no sé, un control de acceso. Hoy en día estoy alimentando cámaras, estoy alimentando pantallas y alguna y otra cantidad de dispositivos que antes no podría hacerlo. Entonces, es muy interesante todo el tema del PoE, pero como les decía anteriormente, lo que pasa con el PoE es que afecta directamente el cableado. ¿Cómo? Lo hace, genera calor. Y cuando los cables están en una instalación, unos muy cerca de los otros, pues ese calor que se genera va a crear una pérdida de desempeño en esa red. Entonces el cableado, hay varias técnicas para instalar el cableado, pero también de parte del fabricante ellos deben garantizar o nosotros debemos garantizar que mi cableado sea capaz de disipar ese calor. Entonces todos los productos de Panduit que ustedes han visto en el mercado actualmente, el cable Varimatrix, por ejemplo, del cual estamos empezando a hablar en toda la región, está diseñado específicamente para esto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios de la iluminación digital? Optimizar las operaciones de los edificios. Entonces yo puedo hacer mantenimientos, por ejemplo, más preventivos que correctivos. Reducir gastos operativos. ¿Por qué? Pues porque simplemente yo puedo saber que si en un lugar no hay nadie, pues no tengo por qué tener la luz prendida. Ese sería como el más obvio de todos. Pero yo puedo llegar incluso, y como lo ven aquí abajo, a determinar qué tanto se usa una sala, los niveles de ocupación y cómo está el bienestar del edificio. La iluminación digital, digamos que tiene como tres beneficios principales. Uno es, obviamente, disminuir el consumo eléctrico por costos de iluminación, que es uno de los más altos en los edificios. El otro es el uso del espacio, o sea, yo puedo determinar qué tanto estoy usando todas las áreas del edificio. Piensen que si yo puedo llegar a tener, no sé, si yo tengo un edificio de
5 pisos, por ejemplo, donde yo estoy censando continuamente cuál es el nivel de ocupación de cada uno de los espacios, puedo llegar a determinar en algún momento dado que, pues, en vez de 5 pisos necesito 3 y los otros 2 o los vendo o los rento, no sé, puede ser una decisión. Entonces, ese es el tipo de información que me sirve hoy en día, con la cual parece muy sencillo, pero la cual hoy en día no puedo hacer, porque no tengo sensores midiendo específicamente cuál es la ocupación o qué tanto se utilizan una sala en particular. Entonces, estos son los beneficios. ¿Cómo funciona? Pues ahí, como les decía, todas utilizan Power over Ethernet, es decir, son alimentadas a través de PoE. Todas las luminarias son LED, esto hace que sea mucho más económico y también la duración, la vida útil de las luminarias sea mayor. Están conectadas a las redes IT, tienen una dirección IP, como les decía antes, y pues pueden tener no solo la parte de iluminación, sino otras cosas, por ejemplo, sensores. ¿Sensores de qué? De movimiento, sensores de temperatura, sensores de humedad, cosas que me pueden a mí dar información con la cual yo puedo mejorar el ambiente que hablábamos inicialmente. Pueden tener también hoy en día, nosotros tenemos acercamientos con Philips, los fabricantes de iluminación, que bueno, ellos ahora se llaman Signify en esta parte, y ellos hace poco lanzaron unas lámparas de estas que utilizan una tecnología que se llama Li-Fi. Li-Fi es poder tener acceso a Internet a través de la luz. Entonces piensen que ahora en su teléfono ustedes ya no se van a conectar al Wi-Fi, sino al Li-Fi. Y el Li-Fi es un sensor o es un dispositivo que hace parte de la lámpara, ¿no? De la iluminación. Es algo que ya existe, que todavía no es muy usado, pero pues probablemente en el futuro vamos a empezar a oírlo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema de la iluminación. No por la iluminación como tal, sino lo que puede hacer, lo que puedo hacer yo con la iluminación, dado que es lo que yo puedo encontrar en cualquier lugar del edificio o de la instalación. Hay diferentes tipos de LED, de luces, perdón. Normalmente yo utilizo luz fluorescente o todavía se encuentran muchas instalaciones de luz fluorescente en los edificios, ¿no? En los edificios de hoy en día. Estos para funcionar requieren electricidad, control y medición, 3 cables completamente diferentes. Hoy en día, con iluminación LED PoE, yo puedo hacer las 3 cosas en un solo cable. Yo puedo variar el funcionamiento de la iluminación y pues como decía anteriormente, el LED utiliza hasta 50% menos de electricidad, o sea que ya solamente de cambiar de tipo fluorescente a LED voy a encontrar un ahorro en el consumo eléctrico. Y aquí hay una tabla, se los voy a mostrar un poquito acá, esta de acá. Esta tabla de acá nos muestra los diferentes tipos de luz. Entonces están las halógenas, luz natural, luz LED, incandescente, y los bombillos ahorradores. Cada uno de ellos pues tiene una luz y aquí lo que se mide es qué tanto ayuda cada una de ellas a la concentración de las personas. Esta información está sacada, si ustedes lo quieren mirar, Memory es como un espacio, es un sitio que se encarga de investigar cosas relacionadas con edificios. Entonces, esto ustedes lo pueden encontrar en la parte de, por ejemplo, de en las redes sociales, lo pueden encontrar y ahí les pueden decir ellos a ustedes o van a encontrar esta información. Básicamente lo que van a encontrar acá eh, es que la luz, el tipo de luz que más ayuda a la concentración es la luz natural. Y que después de la luz natural, pues la luz LED es la que también tiene mejor desempeño. Entonces, digamos que solamente por el hecho de el tipo de luz y cómo me ayuda la luz, esta luz a la concentración, yo debería elegir utilizar bombillas LED. ¿Listo? Entonces, como les digo, esta no es una información de Panduit, ustedes pueden buscarla y confirmarla aquí con Memory a través de todas sus redes sociales. La iluminación también me ayuda a generar ambientes óptimos que mejoran el rendimiento, por ejemplo, de estudiantes. Entonces, piensen en una escuela, un colegio, donde la atmósfera y la iluminación no es la mejor. Esto afecta la salud de los alumnos. Piensen que la iluminación es pobre o no es la adecuada para estar en el sitio que debe estar. Entonces yo puedo afectar la salud, el comportamiento y obviamente el desempeño académico.
¿Cómo puedo hacer yo que a través de las luces LED, pues todo esto mejore? Simplemente, y aquí está un poco, si yo cambiara el tipo de luz, por ejemplo, de luz fría a luz cálida en los diferentes momentos del día, yo podría ayudar a, por ejemplo, si yo pongo luz fría, puedo ayudar a aumentar la energía. Si pongo luz cálida, puedo tranquilizar. ¿Dónde lo utilizaría yo específicamente en las escuelas? Por ejemplo, esto en la mañana. En la mañana donde los niños llegan súper hiperactivos de sus casas, yo necesito tranquilizarlos. Entonces, solamente cambiar, solamente no. Con la ayuda de la luz yo podría lograr tranquilizarlos. En momentos como después de la comida, después del almuerzo, yo podría aumentar la energía si simplemente aumento la intensidad de la luz y la cambio de una luz cálida a una luz fría. Entonces, esos cambios que no son, digamos, parecen lógicos, simplemente nos pueden ayudar a mejorar todo lo que es la experiencia del aprendizaje. Para esto, y esto no aplica solamente a la parte de educación, sino en general, hay un concepto que se llama los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son ciclos de las personas o de los organismos. Estos ciclos de los organismos pues hacen que durante diferentes momentos del tiempo pues yo tenga diferentes comportamientos. En el caso de nosotros pues es el día. Entonces, por ejemplo, en la noche cuando yo quiero dormir, lo primero que hago es apagar la luz. Y ya con la luz durante el día, pues yo ya empiezo a hacer mis actividades. Entonces mi organismo sabe que cuando hay luz, pues debo estar activo y cuando no hay luz, debo estar un poco descansando, ¿no? Entonces, estos ritmos circadianos están muy afectados por el tema de la iluminación. Como les decía, esto no aplica solamente al tema de educación, sino en general para todos los organismos. Por ejemplo, en el tema de seguridad, las luces inteligentes o las lámparas inteligentes ayudan a mantenerla. ¿Cómo puedo hacer yo? Porque yo a través de los sensores que tenga, por ejemplo, de ocupación, no necesariamente prendiendo la luz, pero yo con los sensores que voy a tener integrados, puedo detectar actividades anormales, notificar a la seguridad en forma electrónica con la luz, decirle exactamente dónde está la persona o esa actividad, ¿no? Yo podría también utilizar, piensen que estos servicios basados en ubicación es algo así como un Waze, algo así como un Google Maps, pero que se utiliza en aplicaciones internas. Entonces yo con los sensores que tengo integrados en estas lámparas podría ubicar exactamente a una persona, resaltar la ruta que debo seguir para llevarla bueno, otras cosas. Podría tener luces que prenden de forma intermitente cuando se traspasan los límites. Yo podría, por ejemplo, empezar a actuar con otros sistemas. Anteriormente yo les decía que una de las cosas con los edificios normales es que los edificios normales pues tienen todos los sistemas no están interconectados entre sí. Cada uno tiene su sistema de red, su sistema de control completamente independiente. Hoy en día, yo como todo converge sobre la misma red, yo podría poner a trabajar esos sistemas entre sí. Entonces podría trabajar el sistema de iluminación con el sistema de seguridad para ubicar, por ejemplo, a un sujeto o algo que está en un lugar que no se podría estar. Entonces, esa es otra de las ventajas de los edificios digitales. Entonces, para cerrar ya el tema de las tendencias, o más bien este tema de los edificios digitales. Bueno, las lámparas y las luminarias se volverán más funcionales y harán parte de la red del edificio. Hablamos del estándar WELL. Este estándar WELL es algo que se va adoptando más. Cada vez los dueños de los edificios son más conscientes de la importancia que tiene el espacio para poder retener, atraer y retener a las personas que trabajan en las empresas. La iluminación pues hará parte de la oficina conectada, es decir, hará parte de la seguridad, hará parte del control de acceso, hará parte del Wi-Fi, así como se han ido integrando estos sistemas anteriormente. Li-Fi, les había hablado antes de esta tecnología, empezará a adoptarse principalmente empujado por ciertos fabricantes que tienen ya la tecnología funcionando. Y bueno, más bien como que la temperatura del color de la iluminación
nos puede ayudar, ¿no? Entonces hablábamos del ejemplo de los niños en una escuela o en un colegio, pero esto se puede aplicar a diferentes cosas. Lo puedo aplicar en una oficina común y corriente, lo puedo aplicar temas de iluminación para, por ejemplo, para tiendas, no sé. Entonces la iluminación, yo puedo, con la iluminación, esta iluminación variable, yo puedo crear diferentes escenas, diferentes para, dependiendo del, no sé, del producto que quiera promocionar o este tipo de cosas, ¿vale? Bien, entonces este es el concepto general. Esto es lo que nosotros vemos hacia dónde va el tema de los edificios y cuáles son las tendencias que nosotros estamos viendo. Ahora hablemos de el cableado estructurado que se requiere para estos edificios digitales. Yo me imagino que ustedes han visto esta imagen muchísimas veces. Y otra vez, Pando es la infraestructura que lo enlaza todo. Eh, ya lo había dicho, lo voy a repetir porque es parte del mensaje. Hoy en día la infraestructura es más importante de lo que era antes. Antes solamente conectaba computadoras, hoy en día conecto todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, comparada con imágenes similares que hayan podido ver de Panduit hace unos años, eh, el tema es que todas las conexiones van a llegar al techo digital que veíamos, ¿se acuerdan? Entonces, ahora en el techo vamos a tener las lámparas, las cámaras, los access points, los controles, bueno, controles de acceso no, pero sí sensores. Y ahí es donde vamos a ver la mayoría de la infraestructura. ¿Qué quiere decir? Que el cableado está evolucionando. Antes lo instalaba yo cerca donde estaban las personas. Hoy no, porque no es necesario. Hoy lo instalo en los servicios que presta ese edificio para los ocupantes que están o que lo habitan. Entonces, esa es la principal diferencia hoy en día. ¿Se va a instalar más cableado? Sí, ya lo habíamos dicho, porque en vez de instalar solamente computadoras y teléfonos, hoy voy a instalar todo esto. ¿Qué otra cosa es importante? El tipo de cableado. ¿Por qué? Porque ya no solamente datos, sino también es energía. Es cómo alimento yo todos estos dispositivos. Entonces no puede ser el mismo cable. Y, eh, eh, pero digamos que la infraestructura llega, es igual, va a llegar a un cuarto de telecomunicaciones. Acá lo diferente es que va a llegar más cable que el que llegaba antes. Entonces yo necesito el espacio más grande, no lo van a dar. El arquitecto, el diseñador del edificio no va a hacer un espacio más grande porque yo estoy teniendo más cables. Entonces yo tengo que aprovechar el mismo espacio con diferentes estrategias. Entonces, ¿cuáles son las diferentes estrategias y los diferentes productos que nosotros hemos desarrollado? Por ejemplo, todo lo que son los organizadores de alta densidad, los PRBs, la nueva versión de PRBs que puede manejar alta densidad, los cables de diámetro reducido, los patch cores de diámetro reducido. Todo eso hace que yo de una forma diferente pueda aprovechar el mismo espacio que me han dado para acomodar más cables. ¿Vale? Entonces esa es la importancia. Los productos, pues ustedes ya los conocen. Paneles de parcheo, cableado, conectores, plugs de terminación en campo, J-hooks para la distribución del cable, charolas o bandejas portacable, gabinetes, racks y organizadores. Eso es lo que hacemos. Y algunos de los productos, bueno, otra vez, Panduit provee la infraestructura que lo enlaza todo. Vamos a ver algunos de los productos para terminar de los que están diseñados para esto. Tal vez ustedes estos productos ustedes ya los han escuchado. Lo que queríamos hacer hoy es integrarlos. Si ustedes vieran de dónde sale, por qué Panduit tiene un plug de terminación en campo. Entonces ya la teoría está, que es el edificio digital. Ahora, ¿qué les dije yo que íbamos a instalar hoy? Todo. Vamos a instalar solamente access points o la mayoría de dispositivos. Son access points, cámaras, proyectores y ese tipo de cosas. Eso es lo que yo estoy instalando hoy en día. Entonces eso requiere unos nuevos productos. Para eso necesitamos el plug terminables en campo. Ya no necesito, como estos productos de acá son fijos, yo no necesito que el plug o que aquí haya un patch cord, porque este dispositivo nunca se va a mover ahí. Es diferente si yo lo que estoy instalando es una computadora o un teléfono, donde yo generalmente tengo cambios. Pero estos productos, estos dispositivos nunca cambian. Entonces, por eso es que diseñamos el plug, porque puedo terminarlo directamente en el cable. Además, va a mejorar el desempeño de la red, porque le estoy quitando un punto de conexión y también genera un ahorro, ¿no? Porque ya no necesito ni el patch cord, ni la caja, ni el faceplate, ni la caja de terminación. Entonces, el plug terminable, esta es la familia
actual, este fue el primero, que es el que nosotros llamamos derecho. Después viene uno angulado y recientemente lanzamos uno blindado para ciertas aplicaciones también, como cámaras de seguridad y este tipo de cosas que se pueden instalar por ejemplo, en ambientes externos. Entonces, esta es la familia actual de los plugs terminables en campo. Y todos utilizan la misma herramienta para terminación. Esto también lo hemos hablado y es el tema de los racks y gabinetes blancos, que digamos más bien aquí el tema no es, la novedad no es que sean blancos, sino es que es una nueva versión de los PRBs. Entonces los PRBs tienen estas características, tienen una mejora, un cambio en la puerta, aumenta la capacidad, ya les decía yo por qué es importante esto, ya hablábamos de eso. Es mucho más rápido de instalar, la apariencia estética mejora y pues al tener las puertas incluidas en el organizador, pues los pedidos son más fáciles, ¿no? Entonces, esas son como las características del patch roller, que aquí la vemos. El color blanco otra vez es solamente una opción, porque normalmente, o más bien, ahora tenemos en blanco y en negro como ya lo teníamos anteriormente. Entonces, el blanco es una nueva opción que adicionalmente ayuda a todo el tema de poder ver más claramente qué es lo que está pasando dentro de los organizadores, por ejemplo. Entonces, si es negro, es más difícil para mí identificar un cable que si es blanco. Entonces, a eso me ayuda el color blanco, ¿no? Al tema de visibilidad específicamente. Entonces, el portafolio de color blanco no solamente son los organizadores y los racks, sino son varios productos. Racks de 2 postes, de 4 postes, organizadores horizontales, paneles de parcheo y algunos otros accesorios, ¿no? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, no es solamente temas de racks y organizadores, sino que también hay accesorios que tenemos. Actualmente tenemos una promoción o vamos a tener una promoción con estos productos que espero contarles un poco más en detalle o Michelle les puede contar más en detalle más adelante para quienes no la conocen. Bueno, como les decía, aquí algunas de las mejoras de este producto son las puertas. Cambió la forma de cierre. Anteriormente yo tenía que unir estas dos pestañas. Hoy en día es como una perilla que se gira para un lado y cierra. Ahorro más espacio porque los administradores, los organizadores son más profundos. Entonces, ¿qué hace eso? Que, por ejemplo, en el mismo espacio donde yo acomodaba una cantidad de cables, yo tenía que utilizar 10 pulgadas de ancho, ahora puedo utilizar 6. ¿Por qué? Porque los de 6 ahora son más profundos. Entonces eso al final hace que la suma de todo el espacio, como se ve aquí, sea menor que yo estoy utilizando. Entonces en este caso estoy ahorrando para el ejemplo que está dando acá. El espacio que estoy ahorrando es esto, 12 pulgadas. Bien. Otro producto que tenemos son los extensores de PoE. Estos productos son productos que se utilizan en el caso en donde yo tenga que instalar alguna cámara, algún access point o algo que sobrepasa los 100 metros. Normalmente ustedes saben que la distancia máxima del enlace son 100 metros, pero muchas veces, y aquí hay una estadística que dice que cerca del 20% de los dispositivos en una instalación se podría instalar a más de 100 metros. Lo que pasa con el cableado a más de 100 metros es que la señal se pierde y también el tema de la alimentación se daña, ¿no? Entonces hay diferentes opciones que son lo que vemos acá. Es poner IDFs o closets de comunicaciones más cerca de los dispositivos que tenemos que alimentar. Esta inversión es la más costosa de todas. Yo podría convertir los medios de cobre a fibra, pero en este sentido yo necesito una fuente de energía cerca al dispositivo que quiero alimentar. Entonces no podría utilizar Power over Ethernet porque el Power over Ethernet solamente funciona sobre cableado de cobre. Y hay cables también especiales que tienen por un lado fibra óptica y tienen un cable de cobre para la alimentación. Estos son productos relativamente nuevos en el mercado, pero también requieren una inversión mayor. Lo que nosotros estamos proponiendo son estos productos que son los extensores PoE de Panduit y los voy a mostrar aquí mejor, donde yo tengo que alimentar esta cámara, por ejemplo. eh, por ejemplo, aquí tengo el switch que puede o no ser PoE, lo conecto a este PoE extender. Entre la fuente y el receptor del PoE extender puede haber hasta 600 metros y ellos necesitan
Uno, una fuente de alimentación, que no necesariamente tiene que ser en el lugar donde se va a conectar la cámara, puede ser en el lugar donde se envía la información, que probablemente va a ser mucho más fácil conseguir la alimentación porque estoy cerca del rack. Entonces, yo conecto este dispositivo o este transmisor, lo conecto a la fuente, hago un enlace de hasta 600 metros, conecto el receptor y al receptor voy a conectar el dispositivo que necesito conectar. Entonces aquí la ventaja son los 600 metros. Hay dos opciones de una salida y de cuatro salidas. No quiere decir que esté, o sea, cuando es de una salida, el dispositivo que va a alimentar puede consumir más. Si es de cuatro salidas, tienen que ser cuatro dispositivos que tengan un consumo menor, ¿vale? Entonces esta es como la propuesta. Estos son productos que ya están disponibles para toda la región también. Bien, no solamente los cables, porque como se darán cuenta, no solamente los extensores. Si se dan cuenta, pues la distancia aquí son 600 metros. La mayoría de nuestros cables que ustedes venden son cables de 300 metros. Entonces hemos desarrollado también un cable que viene en una bobina de 2000 pies justamente para este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces es un producto que también está disponible. Por eso aparece acá. No es solamente los extensores, sino es el cable en carretes de 2000 pies, los jacks y las placas de salida y los cables de parcheo de cobre. Bien. Y por último, yo lo nombré en algún momento sobre la presentación, pero quería hablar desde el Varimatrix. ¿Por qué el Varimatrix? Porque es el cable más pequeño del mundo. Eso nos ha ayudado a ahorrar en costo y es un cable categoría 6A. Entonces, el cable más pequeño actualmente del mercado es hasta un 78% menor en diámetro que cualquiera de la competencia. Es un cable que utiliza 23 AWG y soporta 100 metros. Eso quiere decir que tiene un mayor desempeño. Anteriormente, si ustedes, muchos de ustedes lo sabrán, nosotros tenemos un cable 26 AWG que llega hasta 70 metros, que es el cable SD. Este cable, si ustedes lo quieren ver de cierta forma, va a reemplazar ese cable porque es 23 AWG, que está dentro de lo que me pide el estándar y cumple canales de 100 metros también como lo que me pide el estándar. Entonces, este cable lo que tiene, una de las características es la inmunidad al ruido electromagnético, ¿no? ¿Para qué me ayuda que sea, por ejemplo, el cable más delgado del mercado? Pues porque yo puedo utilizar las mismas canalizaciones que un cable categoría 6. Ah, bueno, eso no lo he nombrado, pero qué tan más delgado es o cuál es el diámetro es muy cercano al del cable categoría 6. Entonces, si hay un cliente que tiene una instalación en categoría 6, pues realmente no necesita cambiar las canalizaciones, solamente tiene que reemplazar el cable si lo que quiere es hacer un upgrade de su red de 6 a 6A. Entonces permite ductos más pequeños, es mucho más fácil de instalar, es menos pesado, más flexible y obviamente tiene un radio de curvatura menor. Entonces al final esto simplifica la actualización de categoría 6A. Aquí hay un ejemplo donde utilizando no solamente el cable Varimatrix, sino los cables de diámetro reducido, los patch cords, yo podría tener una reducción hasta el 20% en gastos de material de enrutamiento, ¿no? Entonces, yo utilizo administradores que van a ser de menor tamaño, puedo ahorrar 10%. Bandejas de cables de menor tamaño, puedo ahorrar un 15% en el costo de las bandejas. Y en total yo puedo ahorrar en los productos de cableado hasta un 30%. Entonces, al final, no solamente que el cable va a ser más delgado, sino que me genera ahorros en todas las diferentes etapas de instalación y de diseño del proceso. Bien. Esto lo que vemos acá es una comparación en las diferentes parámetros que se miden en la certificación. Y esto es, los valores del Varimatrix son los valores que sobrepasan a los límites de la red, ¿no? Más bien de las pruebas de los estándares. Entonces aquí hay una comparación con otros fabricantes y lo que vemos es que, bueno, definitivamente no solamente tenemos el menor diámetro, sino también el mejor desempeño. ¿Por qué es importante el ruido electromagnético y para qué sirve el Varimatrix? Varimatrix es como piensen, es una lámina, una lámina
Hola, ¿me escuchan? Sí, Juan Pablo, ya te Ay, escuchas. una disculpa porque tuve un problema con mi computadora. Entonces, lo que les quería decir, porque ya estaba por terminar, es que este cable, el Varimatrix, es como una lámina que rodea los cuatro pares del cable y es una lámina, si ustedes quieren pensarlo, es como un blindaje, pero al final no es un blindaje, sino es como algo que me permite a mí poder tener, más bien como tomar las interferencias que tengo en el ambiente y poderlas también, no solamente a través del Varimatrix, sino del trenzado del cable, poder eliminarlas. Entonces, el Varimatrix es, digamos, la cuarta generación del cable categoría 6A que nosotros tenemos desde hace ya algún tiempo y lo que cambia con relación al Matrix Tape, que era el anterior, es que los cortes en las secciones de esta lámina no son continuos, son discontinuos. Entonces, bueno, con eso quería terminar. Ya nos quedan algunos minutos solamente de tiempo para la presentación. Y no sé si hay alguna pregunta. Voy a dejarlos aquí con Michelle, que tiene alguna información para entregarles. Y si hay alguna pregunta, me la pueden hacer ahorita o me la pueden hacer llegar también vía correo electrónico. Ahí al principio de mi... Ahorita les pongo en el chat mi correo electrónico por si hay alguna pregunta adicional, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, pues no somos infalibles. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es de que quise hacer una nota antes de compartirles siempre métricas y cosas que tenemos que dar. Esta presentación particularmente, ahora sí que conjuga todo lo que hemos estado revisando en los meses anteriores, ¿no? Realmente esa frase de es la infraestructura que lo enlaza todo, creo que es muy representativa y en ese sentido es como va a ir nuestra evaluación, ¿no? Ya saben que para acumular puntos hay que evaluar, entonces mucho va en ese sentido, en las nuevas aplicaciones del cableado, cuáles son los nuevos productos que convergen o que nos ayudan en un edificio inteligente. Y bueno, entonces creo que espero que hayan tomado un par de notas. Y lo que yo quisiera ahora compartirles es un par de slides, ya nada, nos quedan unos minutitos. Quiero decirles que vamos muy bien. Yo les quiero agradecer a ustedes que se suman a este esfuerzo del webinar. Sé que no es sencillo, que tenemos muchísimas cosas que hacer, pero bueno, no olviden que todo esto es para que podamos vivir una experiencia, que realmente cumplamos y sientan la pando y todo este esfuerzo que estamos haciendo con ustedes, llevarles estos 30 años de celebración en todo sentido, que vivamos una experiencia. Hacerles el comercial para la parte de ahorita de octubre, quiero hacer una recapitulación. Mayo vimos PO Extenders, junio Solución Blanca, julio, que fue referencia cruzada, el tema del portafolio eléctrico, agosto PDUs Opticam, ahora edificios digitales, PO Lightning, octubre viene audio y video, toda la parte de Atlona, noviembre diámetro reducido, diciembre canalización, ¿ok? Mañana estén al pendientes para el tema de la evaluación técnica, hacerles también el comercial de miércoles de soluciones, y la trivia final de mes. Algo que tengo yo acá en este slide es también poderles decir que ustedes lleven, es posible que ustedes mismos lleven su cuenta, ¿no? Por asistir al webinar técnico tenemos un puntaje de 20 puntos, cada evaluación y cada acierto correcto también vale 20 puntos, solamente su asistencia al miércoles de soluciones les da puntos, un total de 20, ahí no hay evaluación y la trivia también, además de pues todos los regalos, ¿no? Que ya hemos mandado, agradecer que hemos tenido también las fotografías a todos a todos los ganadores y que me las comparten. Igual, si alguno de ustedes se perdió parte de o alguno de sus compañeros no pudieron entrar, que puedan asistir al sitio de P-Learning en donde están los webinars y donde van a poder contestar la evaluación para acumular puntos. Este es el webinar que es en la siguiente semana, es el miércoles 18, miércoles de soluciones. Hablamos de la parte de Atlona, nuevamente Juan Pablo va a estar con nosotros y Manuel Pineda, especialista de nuestra solución.
Estos son los ganadores del mes de agosto. Reconocimiento especial a Minerva Flores de APSA, Mauricio Díaz de Anexter Colombia, Pedro Ramírez Anexter México, María Huilga Anexter Perú, Jorge Vargas Condovex Perú, Adriana Baena Grupo Dice México, Gabriela Redondo Luger México. Hoy más que nunca creo que sentimos todo este tema global, este tema regional y agradecerles nuevamente. Invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook como Panduit Latam, Twitter, LinkedIn, también estamos Panduit Latinoamérica. YouTube tenemos muchísimos videos en idioma ya para ustedes. Y bueno, prácticamente es eso. Yo tenía en algún lado, aquí está, se me escondió, aparte de la promoción. Esta es la promoción que mencionaba Juan Pablo acerca de la solución blanca. Estos son los elementos que ya no vamos a ahondar más en ellos, pero nuestra promoción que aplica para todo nuestro territorio es el siguiente, ¿no? Recordarla. Es un paquete, es un bundle en el que nosotros ofrecemos un 5% de descuento sobre estos números de parte que existen en color negro, ¿no? Esa es la ventaja, el diferenciador que queremos dar y prácticamente es elegir uno de estos dos racks, dos administradores de cableado de los que tenemos acá, los accesorios y con esto pueden tener un 5% de descuento, ¿de acuerdo? Eso está disponible desde ya, realmente inició en agosto 16 y estará hasta octubre también 16. A nivel país hay incentivos para ustedes de acuerdo a cómo puedan colocar la solución. Y también recordarles acerca de la promoción óptica. Mismo caso es que nosotros podamos compartir la herramienta con nuestros integradores para que ellos lo puedan hacer uso. Es en la compra de 100 conectores, se va el kit básico o en un proyecto igual o superior a $10,000. Y el kit completo, este B-Kit, puede ser en la compra de 200 conectores o 100 conectores, que son dos duplex, ¿no? O en un proyecto igual o superior a $25 o más. Pues prácticamente termino aquí mi presentación. Agradecerles su asistencia y listo, nos vemos en la próxima. Gracias.